Daniel Walker era un hombre que lo tenía todo. 45 años, una familia aparentemente perfecta, un hogar de 3 generaciones lleno de recuerdos, una esposa llamada Laura y un hijo, Brandon, a quien había criado desde niño. Pero en un instante, todo lo que Daniel creía se derrumbó como un castillo de arena arrastrado por la marea. Un día fatídico, Daniel regresó temprano a casa con un ramo de rosas blancas, símbolo de perdón y esperanza. Pero la paz se quebró. Del baño llegó una suave risa. No de la mujer que amaba, sino la señal de un amor que se convirtió en traición. La puerta se entreabrió, y los ojos de Daniel captaron la imagen más dolorosa de su vida. Laura, su esposa, ya no era la mujer que le prometió la eternidad, sino que estaba envuelta en los brazos de una desconocida, bajo un agua fría e implacable. El corazón de Daniel se rompió en 1000 pedazos. El silencio invadió la sala, y luego fue destrozado por gritos y puñetazos, donde la confianza y la lealtad se transformaron en rabia ardiente y desesperación insoportable. Pero esto fue solo el comienzo de una tragedia aún más oscura, una batalla interminable con la ley, crueles órdenes de alejamiento que desgarraron a su familia, traiciones no solo de su esposa, sino también del hijo que crió. Daniel no solo estaba encarcelado tras las rejas, sino sumido en una soledad que le devoraba el alma, su vida destrozada pieza por pieza. Su historia es el eco de corazones rotos, una advertencia sobre lo frágil que es el amor y con qué facilidad las mentiras pueden derrumbarlo. ¿Cómo te levantas cuando todo lo que creías sólido se convierte en polvo? ¿Cómo te reencuentras contigo mismo en un mar de traición y amargura? Acompáñame a recorrer la enmarañada y dolorosa vida de Daniel Walker, para sentir cada latido de su corazón herido, cada cicatriz que el mundo le ha dejado. Y tú, dime, ¿alguna vez has sentido una traición tan profunda? Comparte tu historia abajo, para que todos podamos comprender y compartir las emociones que nos arden. La vida de Daniel Walker fue una vez un retrato de estabilidad, un libro de cuentos de amor y tradición. A sus 45 años, era el orgulloso propietario de una casa familiar de 3 generaciones, una casa que susurraba historias de su abuela, resonaba la risa de su esposa Laura, de 42 años, y llevaba las huellas de su hijo Brandon, de 19 años. Durante casi 2 décadas, Daniel creyó que esta casa era más que madera y piedra. Era su santuario, su legado, el ancla de su identidad. Pero bajo la superficie de la calma y la rutina, habían comenzado a formarse grietas invisibles. El matrimonio con Laura había sido un viaje de sueños compartidos, compromisos y sacrificios. Construyeron su vida aquí, criaron a Brandon, quien nació antes de casarse, con cariño y esperanzas congeladas en el tiempo, la universidad, la adultez, la unidad familiar. Sin embargo, en lo más profundo de la mente de Daniel resonaban sentimientos de inquietud. Laura se volvió distante, su risa menos frecuente, sus silencios más pesados. Brandon, atrapado entre dos mundos, a menudo vestía la armadura invisible de un adolescente lidiando con la lealtad y la confusión. Las cenas familiares, que antes bullían de calidez, se volvieron apagadas. Las conversaciones parecían caminar sobre vidrios rotos, cada palabra una prueba de frágil paz. La batalla interna de Daniel rugía silenciosamente. La desesperada esperanza de que esto fuera solo una fase contra el temor persistente de que algo más devastador se estuviera gestando tras puertas cerradas. Los personajes secundarios de este drama añadían matices al mundo de Daniel. Su abuela, la mujer cuyo legado quedó grabado en la propia casa, había fallecido hacía años, dejándola en manos de Daniel, símbolo de arraigo y responsabilidad. La hermana de Laura, a menudo confidente de Laura, desempeñaba un sutil papel secundario. Sus visitas intensificaban la tensión con consejos susurrados y miradas cautelosas. Los amigos de la Universidad de Brandon compartían sus cambiantes lealtades, algunos escépticos ante el creciente distanciamiento de su padre, otros ajenos a la tormenta que se escondía bajo su sereno exterior. La psique de Daniel era un campo de batalla. Su amor por Laura chocaba violentamente con la sospecha. Su orgullo luchaba contra el aislamiento progresivo de su hijo. La casa que compartían se volvió fría. Las paredes se impregnaban de acusaciones tácitas y arrepentimiento. En este crisol de silenciosa desesperación, se forjó la resiliencia de Daniel, pero también el inevitable punto de quiebre. El escenario estaba listo para el desenlace, donde cada recuerdo, cada promesa, chocaba con duras verdades que destrozarían los cimientos que había construido durante años. A medida que los días oscurecían, la historia de Daniel ya no se trataba solo de un hombre y su familia. Se convirtió en una saga de traición,
identidad y la inquietante búsqueda por recuperar lo perdido. El día en que el mundo de Daniel se hizo añicos comenzó como cualquier otro, o eso creía él. Esa tarde, con un ramo de rosas blancas como pequeña sorpresa para Laura, condujo a casa antes de lo previsto, ansiando un momento de calidez en medio del creciente silencio. Sin embargo, en cuanto entró en la entrada, un coche desconocido aparcado cerca le hizo sonar una alarma. Una sensación de malestar le invadió el pecho. Con la llave en la mano, Daniel entró en la casa que una vez pareció una fortaleza de amor, solo para encontrarse con un silencio inquietante. Llamar a Laura no le trajo ninguna bienvenida. En cambio, el sonido apagado de la ducha desató un temor creciente. Y entonces lo oyó. Una risa suave y juguetona, con un toque de calidez pero completamente desconocida, como el fantasma de una felicidad que no había escuchado en años. Su corazón latía con fuerza, confundido y asustado. Al subir las escaleras, cada paso se sentía más pesado, cargado de miedo y anticipación. Su mente se apresuró a racionalizar la escena que estaba a punto de desarrollarse. Podría ser el esposo de su cuñada, el plomero o simplemente un amigo. Pero cuando la puerta del baño se abrió bajo su mano temblorosa, la innegable verdad lo golpeó como un rayo. Allí, tras un cristal esmerilado, estaba Laura, su esposa, envuelta en los brazos de un hombre cuyo rostro era desconocido para Daniel. El tiempo pareció congelarse, el aire se densificó. Los agudos reflejos del hombre lo obligaron a defenderse, pero Daniel perdió la serenidad y la lógica que antes poseía. En cambio, una tormenta de traición y desamor estalló en su interior. Rabia, angustia e incredulidad chocaron con los fragmentos de amor que aún persistían. Su mente se debatía entre el pasado y el presente. ¿Cuántos momentos habían estado plagados de mentiras? Cómo la risa que anhelaba se había convertido en esta cruel burla. La traición no fue solo física, fue el desmoronamiento de años de confianza, sueños y los cimientos mismos de su identidad. Las voces chocaron, las acusaciones volaron. El grito de Laura rompió el silencio. En parte miedo, en parte desafío. Cada recuerdo profundo que tenía estaba ahora manchado, toda esperanza para su familia, fracturada. Los puños de Daniel volaron con desesperación, no solo contra el hombre, sino contra las heridas invisibles infligidas en su alma. Sin embargo, bajo la tormenta rugía una silenciosa desesperación, la comprensión de que esta batalla era solo el comienzo de un viaje mucho más oscuro. El hogar que albergaba su legado ahora le parecía extraño. El hombre que una vez fue parecía disolverse con cada palabra hiriente. Figuras secundarias se movían en este teatro de sombras. La amiga de Laura, antes fuente de sutiles dudas, ahora se sentía como una testigo distante de una tragedia que se descontrolaba. La ausencia de Brandon en esta confrontación resonó con fuerza. Su silencio, un doloroso recordatorio de la creciente brecha entre padre e hijo. En medio de este caos, la voz interna de Daniel se quebró. Una mezcla de tristeza, ira, autorrecriminación y una necesidad desesperada de recuperar el control. No se trataba solo de una infidelidad, sino de la pérdida de identidad y los primeros y dolorosos pasos hacia la supervivencia. Mientras los ecos de aquel fatídico día se desvanecían en el pesado silencio del desenlace, Daniel se encontraba al borde de una vida que cambió irrevocablemente. La traición fue cruda, las heridas profundas, pero bajo los pedazos destrozados se sembraron silenciosamente las semillas de la resiliencia. Lo que siguió a esa desgarradora revelación fue una caída en una pesadilla que Daniel jamás imaginó. El caos emocional de su enfrentamiento con Laura y el desconocido no se limitó a su hogar destrozado, sino que se extendió al frío e implacable mundo del sistema legal, donde la lucha de Daniel por la justicia, la verdad y su familia se desenvolvería de maneras aún más dolorosas. El primer golpe fue repentino. La policía llegó al lugar de trabajo de Daniel horas después del incidente y se lo llevó esposado. El cargo: agresión en tercer grado. El hombre atrapado en la casa de Daniel había presentado una denuncia, presentándolo no como un esposo traicionado, sino como el agresor. En un momento devastador, el rol de Daniel cambió, de esposo agraviado a sospechoso, despojado de su libertad, dignidad y control. Dentro de los muros estériles de la cárcel, la mente de Daniel era un torbellino de miedo e incredulidad. Le dolía el corazón no solo por la traición, sino por la devastadora realidad de que su hogar familiar, la herencia de su abuela, la casa llena de recuerdos, ahora estaba legalmente vedado. Una orden de alejamiento selló las puertas, dejándolo fuera tanto física como emocionalmente. Su llave,
antaño símbolo de seguridad y pertenencia, se volvió inútil. Su esposa, Laura, actuó con vehemencia, presentando a Daniel como peligroso y relatando un historial de comportamiento controlador por mucho que él defendiera su inocencia. Mientras tanto, Daniel lidiaba con el aislamiento devastador de la separación forzada. Su hijo Brandon también se había puesto del lado de su madre, negándose a creer la versión de Daniel. El testimonio de Brandon en el tribunal resonó como una daga en el corazón de Daniel, acusándolo de negligencia emocional y rigidez, palabras que regeneraban las viejas heridas de la distancia y la incomprensión. El padre, que una vez había sido el protector de Brandon, ahora se sentía abandonado por la persona que más amaba. Pero el conflicto no era solo emocional, sino también financiero. Las facturas se acumulaban. Los honorarios legales inundaban su cuenta. Las estancias en hoteles se convirtieron en su refugio desde que le prohibieron entrar en su propia casa. Mientras tanto, Laura tenía pleno acceso a cuentas bancarias conjuntas y gastaba dinero libremente, agravando aún más la situación. La vida que Daniel había construido con tanto esmero se desmoronaba no solo por las batallas judiciales, sino también por la lenta erosión de su estabilidad financiera. En la sala del tribunal, cada papeleo legal, cada contrainterrogatorio, era un campo de batalla psicológico. El abogado de Laura la retrató como la víctima, una esposa devota que lo dejaba todo por la familia. El abogado de Daniel intentó desmontar la narrativa pieza por pieza, revelando el romance de Laura con la evidencia de los gastos desorbitados en hoteles, joyas y cenas gourmet para el otro hombre. Sin embargo, bajo la jerga legal y el drama judicial, Daniel libró una batalla más silenciosa, la lucha por mantener su dignidad y preservar el recuerdo de lo que una vez fue su familia. Los personajes secundarios surgieron con mayor complejidad. La hermana de Laura, antes una presencia discreta, ahora desempeñaba un papel más activo durante las audiencias. Sus testimonios susurrados y miradas cautelosas insinuaban alianzas y fracturas familiares ocultas. Amigos y compañeros de trabajo observaban con especulaciones susurradas, algunos mostrando compasión, otros tomando partido en silencio, lo que acentuaba la creciente sensación de alienación de Daniel. Emocionalmente, Daniel se enfrentó a una paradoja. La rabia que lo impulsó a esa violenta confrontación contrastaba marcadamente con el dolor abrumador que se aferraba a cada uno de sus pensamientos. Su monólogo interior oscilaba entre el autorreproche y la amarga determinación. No era un ángel, ni una víctima perfecta, había contraatacado, había perdido el control. Pero tampoco era el monstruo que pintaban las acusaciones públicas. Para cuando el drama judicial llegó a su fin, la orden de alejamiento se cernía sobre él, impidiéndole a Daniel acercarse a su hogar y a su familia, por ahora. La batalla estaba lejos de terminar, pero la victoria inmediata se le había escapado de las manos. Lo que debería haber sido su refugio se había vuelto en su contra. Sin embargo, en medio de este infierno legal, algo más profundo comenzó a agitarse. Una fuerza naciente, un atisbo de control sobre su dolor y sus decisiones. La experiencia obligó a Daniel a afrontar no solo el colapso de su matrimonio, sino también el hombre fracturado en el que se había convertido y el incierto camino que le aguardaba. Al caer el mazo sobre este doloroso capítulo, la pregunta persistía: ¿cómo reconstruiría Daniel desde las ruinas? ¿Cómo afrontaría la pérdida de la confianza de su hijo y la destrucción de su identidad como esposo y padre? Tras las batallas judiciales y las tormentas legales, Daniel se encontró ante la herida más dolorosa de todas, un abismo que se abría entre él y su hijo, Brandon. El niño al que había visto crecer, educado y protegido, ahora parecía un extraño cuya mirada no reflejaba amor ni comprensión, sino decepción y un juicio frío. El silencio de Brandon era ensordecedor. Alguna vez, un adolescente vibrante y lleno de sueños sobre la universidad y el futuro, ahora soportaba un peso invisible. Una carga de decisiones que le imponía el mundo desmoronado que rodeaba a su familia. Con la versión susurrada de los hechos por su madre moldeando su mente, Brandon se convirtió en el testigo reticente de una guerra que nunca quiso librar. Daniel repasó cada conversación, cada cena perdida, cada sonrisa forzada que ocultaba una tensión más profunda de la que las palabras podían expresar. Su corazón se rompió de nuevo al comprender la sutil erosión de su papel en la vida de su hijo. Donde antes había sido la roca, el proveedor, la mano firme, ahora era el villano, un obsesionado con el control que se distanciaba emocionalmente. Escuchar esas palabras de los labios de Brandon, su propia sangre, fue como si 1000 cuchillos se clavaran en lo más profundo de su identidad. El resentimiento latía bajo sus tensos intercambios.
Los intentos de Daniel por acercarse se topaban con respuestas frías o silencio. Y cuando dudó en cortarle la financiación para la matrícula universitaria a Brandon, una decisión nacida de la desesperación más que del rencor, desató una mezcla volátil de ira y desesperación en sus escasas comunicaciones. Los mensajes de Brandon eran breves, impregnados de decepción. Ya no sé quién eres, ya no seguiré luchando por tus batallas, solo quería una familia. Cada mensaje golpeaba a Daniel más fuerte que cualquier derrota judicial. En medio de esta fractura, otras voces se arremolinaban a su alrededor, complicando el panorama emocional. Laura, que aún ejercía poder y control legal, influía implacablemente en la percepción de Brandon. Su hermana, que lo visitaba ocasionalmente, le ofrecía consejos discretos que parecían reforzar la narrativa contra Daniel. Los amigos de la Universidad de Brandon compartían sus propios juicios, a veces, sin saberlo, profundizando la división entre padre e hijo. En los momentos de tranquilidad a solas, la lucha interna de Daniel era feroz. Se cuestionaba sus propios fracasos. ¿Su severidad había alejado a Brandon? La distancia emocional que mantenía como mecanismo de afrontamiento había alejado a su hijo en lugar de protegerlo. El dolor del rechazo era un fuego frío que ardía cada noche de inquietud. Sin embargo, en medio de esta turbulencia, aún quedaba un rayo de esperanza. El amor de Daniel por Brandon era inquebrantable, aunque no correspondido en ese momento, y su determinación de reconstruir su relación era cada vez más evidente. Empezó a reconocer que sanar requeriría más que solo palabras o dinero. Exigiría paciencia, humildad y la valentía desmedida de afrontar las verdades incómodas sobre sí mismo y su pasado compartido. Esta no fue una historia de redención simple ni de perdón instantáneo. Fue un viaje largo y difícil, una delicada danza entre el dolor, el orgullo y el anhelo desesperado de conexión. Daniel imaginó un futuro donde el silencio podría romperse, donde los muros caerían y donde las piezas fracturadas podrían algún día unirse de nuevo. Pero antes de que esa posibilidad pudiera siquiera echar raíces, la historia lo llevaría a otro intento de reconstruir su propia vida, recuperar su dignidad y forjar un nuevo camino hacia adelante. La casa que una vez fue el santuario de Daniel Walker, el corazón del legado familiar, ahora permanecía fría y silenciosa, un crudo recordatorio de la vida que había perdido. Expulsado por órdenes judiciales, despojado de sus llaves y de su hogar, Daniel se vio obligado a transitar una existencia solitaria que ningún hombre desea enfrentar. Pero fue en este abismo de pérdida donde comenzó su verdadero viaje. Un viaje no solo para recuperar un hogar, sino para redescubrirse a sí mismo. En los primeros días tras la orden de alejamiento, Daniel se registró en un modesto hotel con solo una maleta y esperanzas destrozadas. Las cargas prácticas. Un aluvión de facturas, crecientes honorarios legales y el peso del aislamiento, lo agobiaban. Cada mañana sentía como despertar de nuevo a una vida que ya no reconocía. Sin embargo, bajo el cansancio y la desesperación, se avivaba un atisbo de determinación. En medio del caos, Daniel comprendió que su supervivencia no dependía de recuperar lo perdido, sino de reconstruir lo que aún podía ser. Entra Emma, una figura del pasado de Brandon, una conocida de la universidad que también había sufrido desilusiones y traiciones. Su encuentro fue accidental pero profundo, dos almas heridas que navegaban por el dolor, buscando comprensión. La empatía de Emma fue un bálsamo para el espíritu herido de Daniel, y sus experiencias compartidas sentaron las bases de una amistad incipiente, marcada por la honestidad y la sanación en lugar del juicio. A través de conversaciones tranquilas con un café, Daniel comenzó a afrontar las cicatrices emocionales de la traición y el rechazo. Mientras tanto, de vuelta en la casa que Daniel ya no podía llamar hogar, la presencia de Laura persistía como un fantasma. La desgastada foto de la boda boca abajo en el pasillo, la taza de café intacta en el fregadero. Todos estos pequeños recordatorios alimentaban el recuerdo agridulce de Daniel y agudizaban el dolor de la exclusión. Sin embargo, en lugar de ahogarse en la amargura, Daniel comenzó a canalizar su dolor para recuperar el control de su vida. Redecoró la habitación alquilada del motel, convirtiendo las paredes estériles en un refugio personal. Revisó sus viejas pertenencias guardadas, decidiendo qué conservar y qué desechar. Cada pincelada que pintaba las paredes, cada mueble desechado, simbolizaba un paso deliberado hacia la recuperación de su dignidad y autonomía. El diálogo interno de Daniel era una turbulenta tormenta de dolor y determinación. A veces, se hundía en el silencio del arrepentimiento. Los «¿y sí?» y los «sí tan solo» lo perseguían como espectros. Otras veces, momentos de claridad y autoperdón lo asaltaban,
recordándole que perdonar no era olvidar la traición, sino liberarse de sus cadenas. La presión financiera era implacable, pero Daniel la tomó con calma. Encontró trabajo a tiempo parcial, se ajustó el cinturón y vivió con una humildad incómoda. No fue un regreso glamoroso, fue sobrevivir día a día. De manera crucial, la relación de Daniel con Brandon cambió sutilmente. Aunque la distancia seguía siendo enorme, recibía mensajes de texto breves y respetuosos de su hijo, pequeños hilos que reavivaban la esperanza. Brandon había encontrado su propio equilibrio con un trabajo estable y una nueva independencia, mientras que Daniel celebraba en silencio cada pequeña señal de crecimiento de su hijo, incluso a distancia. Los personajes secundarios continuaron surgiendo en la vida de Daniel. La amistad con Emma se profundizó, infundiéndole calidez y apoyo. El hermano de Daniel, antes distante, reapareció con un ánimo cauteloso, recordándole a Daniel que no estaba solo. Estas nuevas conexiones surgieron de forma natural, reflejando el complejo e imperfecto camino de la sanación. Este periodo marcó una profunda transformación, de un hombre destrozado por la traición a alguien que asumió sus cicatrices y decidió reconstruir. La historia de Daniel no fue un cuento de hadas de redención instantánea, sino un retrato crudo y honesto de resiliencia. El viaje estaba lejos de terminar, pero los cimientos ya estaban sentados, unos cimientos no solo de nuevos muros y muebles, sino de respeto propio, claridad y los frágiles comienzos de la paz. La sala del tribunal era un escenario tenso, un escenario implacable donde todo el dolor, las esperanzas y los sueños destrozados de Daniel Walker se exponían para su juicio. Al llegar el clímax del juicio, la tensión se densificó. Cada palabra resonaba más allá de las paredes, tocando la esencia misma de lo que significaba ser traicionado, incomprendido y, en última instancia, humano. El abogado de Laura pintó un retrato vívido, una esposa y madre devota, que lo sacrificaba todo por su familia, pero que se vio empujada al límite por un esposo controlador y distante. Su voz era firme, pero destilaba una tristeza calculada. Laura, por su parte, se mantenía serena pero frágil, interpretando estoicamente el papel de la mujer agraviada. Su serenidad apenas ocultaba la tormenta subyacente. Al otro lado de la sala, la defensa de Daniel destrozó esa narrativa pulida. Recibos, extractos bancarios y registros telefónicos contaban una historia completamente distinta. Gastos desorbitados en escapadas secretas y regalos para otro hombre, historias inventadas de abuso para obtener ventajas en el tribunal y la dolorosa verdad de la traición, entretejida en la esencia misma de su matrimonio. La voz de su abogado ardía con una férrea determinación, no solo para limpiar el nombre de Daniel, sino para exponer las capas de engaño que casi habían destruido su vida. Lo más desgarrador fue el testimonio de Brandon, el hijo que ahora se encontraba dividido entre la lealtad y la confusión. Sus palabras, cargadas de dolor juvenil, describieron una infancia ensombrecida por la distancia emocional y la disciplina, presentando a Daniel no como el héroe de las historias familiares, sino como una figura de miedo y frustración. Ver a su hijo testificar de esta manera fue un golpe brutal, una colisión entre el amor paternal y la cruda realidad de los vínculos rotos. El mundo interior de Daniel se desmoronaba y se reconstruía con cada día que pasaba en el tribunal. Las dudas lo atormentaban. ¿Había fracasado realmente como esposo y padre? Sin embargo, bajo los escombros se escondía una férrea resolución: reconocer sus errores sin renunciar a su dignidad. El veredicto del juez fue a la vez un alivio y una ruptura agridulce con el pasado. Daniel conservó la propiedad de la casa familiar, el símbolo tangible de su herencia y lucha. Pero se le ordenó compensar modestamente a Laura por sus contribuciones. No se le concedió pensión alimenticia ni se ofrecieron grandes reconciliaciones. El acuerdo monetario fue una solución pragmática, pero la solución emocional seguía siendo difícil de alcanzar. Al salir de la sala del tribunal, la victoria le pareció hueca a Daniel. Había ganado la batalla por sus propiedades y su reputación, pero había perdido mucho más: la confianza de su hijo, el calor de una familia que una vez estuvo unida y la inocencia de un amor ahora manchado. La firmeza del veredicto lo obligó a enfrentarse a una nueva realidad, la de la aceptación y la propiedad, no solo de sus pertenencias, sino de su imperfecta historia humana. Los personajes secundarios continuaron dando forma a este nuevo capítulo. El distanciamiento de Brandon persistió, un recordatorio de que la reconciliación sería lenta e incierta. Laura, despojada de mucho, pero no de su amargura, enfrentó su propio camino de ajuste de cuentas. El hermano de Daniel y Emma lo apoyaron, pilares silenciosos en medio de los escombros,
encarnando la esperanza y la posibilidad de redención. A través de este crisol de juicio, Daniel aprendió lecciones profundas. Comprendió que el perdón no consistía en olvidar el dolor ni permitir la traición, sino en una liberación personal, elegir la paz a pesar de las cicatrices. Ser dueño no era solo posesión legal, sino asumir el propio pasado, aceptar el crecimiento a través del sufrimiento y avanzar con cautelosa esperanza. En el silencio que siguió al juicio, Daniel miró hacia adelante, no con venganza ni arrepentimiento, sino con la fortaleza silenciosa de un hombre que había caminado a través del fuego y había salido con cicatrices, pero intacto. Y así la historia se cierra no con una reconciliación dramática o una amarga derrota, sino con la verdad complicada y confusa de la sanación. Un viaje no definido por otros, sino por la propia elección de Daniel de levantarse, reconstruir y reclamar su futuro. Si la historia de Daniel te pareció conmovedora, comparte tu opinión a continuación. ¿Alguna vez enfrentaste una traición que lo cambió todo? ¿Cómo encontraste el camino a seguir? Tus palabras podrían ser la esperanza que alguien necesita hoy. Mientras estoy aquí hoy, reflexionando sobre todo lo sucedido, me doy cuenta de cuánto me ha cambiado este viaje. El dolor, la pérdida, la traición, a veces fueron devastadores, pero he aprendido que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de encontrar fuerza y esperanza. Ya no soy el mismo hombre que antes, pero quizás sea lo mejor. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Tu presencia significa más de lo que crees. Si algo de lo que he compartido te ha conmovido o te ha dado esperanza, espero que consideres darle me gusta a este vídeo y compartirlo con otras personas que puedan necesitar escuchar una historia como esta. Y, por favor, si tienen ideas o experiencias que quieran compartir, me encantaría leer sus comentarios. Su apoyo y retroalimentación ayudan a que este canal se convierta en un espacio donde las historias reales encuentren comprensión y sanación. No olvides suscribirte si quieres acompañarnos en más viajes como este. Historias de resiliencia, honestidad y la complicada belleza de la vida. De corazón, gracias por estar aquí hoy. Hasta la próxima, cuídense y cuiden a sus seres queridos.